Dicen que el agua limpia, que arrastra, que purifica. Pero aquella noche, mientras el agua caía sobre los hombros de mis hijos, sentí que no limpiaba nada. Solo cubría el ruido de algo que estaba rompiéndose muy despacio. El baño siempre era mi pequeño refugio. El vapor, las risas de los niños chapoteando, el olor a jabón con forma de fresa. Era el único momento del día en que me permitía sentir que todo estaba bien, o al menos fingirlo. Pero esa noche, el silencio del pasillo me pareció distinto. Él estaba en la habitación. Lo escuché moverse. Escuché el leve sonido de la cama. Y luego ese otro sonido, el de las teclas del teléfono. No sé por qué lo noté. Quizás porque ya había demasiadas noches en las que no notaba nada. Porque cuando el amor se apaga, uno empieza a escuchar lo que antes no quería oír. Secaba el cabello del mayor cuando escuché su risa. Una risa baja, contenida. Una risa que ya no conocía. A veces el silencio suena más fuerte que los gritos. Tomé aire. Le pedí a los niños que se quedaran un momento jugando con las burbujas. Salí descalza, dejando un rastro de agua por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Él estaba ahí, con la luz del celular reflejada en su cara, con esa expresión que hacía mucho no me dedicaba a mí. No tuve que leerlo todo. Bastaron 2 frases. Me haces falta. Ojalá estuvieras aquí. El tiempo se detuvo. El agua seguía corriendo en el baño, pero yo ya no escuchaba nada, solo el eco de esas palabras que no eran para mí. Me quedé quieta, observando el brillo en sus ojos, el movimiento de sus dedos, la sonrisa invisible que le regalaba a otra. Y entonces lo entendí. No fue una sospecha, no fue intuición, fue, de pronto, una certeza. Él ya no estaba conmigo, aunque su cuerpo siguiera durmiendo en mi cama. Lo peor no fue descubrirlo, fue entender que ya lo sabía. Muy en el fondo lo sabía. Me giré, volví al baño. Los niños me preguntaron por qué tenía los ojos rojos. Les dije que era por el vapor. Los sequé despacio, los vestí, y mientras los acostaba, mi mente se llenó de imágenes que no quería ver. Su mano sosteniendo el teléfono, su sonrisa, sus mentiras tan bien dichas que casi sonaban como amor. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que la historia ya no era nuestra, que el amor que alguna vez me salvó ahora era lo que me estaba hundiendo. Miré el techo durante horas, pensé en mis hijos, en mis ojeras, en mi reflejo frente al espejo cada mañana. Pensé en todo lo que había dado y en cómo, sin darme cuenta, había dejado de prestarme atención a mí. ¿Cómo explicas que la misma persona que prometió amarte se derrita escribiendo palabras que a ti ya no te dice? Cuando el amanecer llegó, no lloré, solo me prometí una cosa: no volvería a mirar hacia otro lado. Cuando lo confronté, lo primero que sentí fue una absurda esperanza, que bastara una mirada, una pregunta seca para que todo volviera a encajar, que bastara su voz para que las frases vuelvan a ser tuyas. ¿Qué haces?, pregunté, tan tranquila que aún me odia por aparentarlo. Él apartó la mirada, cerró el teléfono como quien cierra un libro, por vergüenza de lo que leyó. Puso la almohada detrás de la espalda y me miró con esa calma calculada que ella conocía demasiado bien. Nada, estoy cansado, dijo. Sus manos eran las mismas que me habían dado la confianza para soñar una casa, las mismas que habían sujetado mi cintura la noche que dijimos para siempre. Y sin embargo, ahora parecían ajenas, pequeñas piezas de un rompecabezas colocado al revés. Intenté seguir, con voz que quiso ser racional. ¿Con quién hablabas?, pregunté sin alzar la voz, porque sabía que si alzaba la voz me traicionaba el llanto. Con nadie, repitió. Sonó entrenado. Sonó frase que se usa cuando la verdad pesa demasiado. Estás paranoica. La palabra cayó como una losa. Paranoica. Tan fácil de decir cuando la culpa no es tuya. Tan cómodo etiquetar a la mujer que pregunta por su propio hogar.
Hay mentiras que suenan tan suaves que casi te convencen de creerlas. Me fui a la cocina como quien va a buscar un objeto y regresa con un plan. Puse agua a calentar que no fue a hervir nunca. Miro los rostros dormidos de mis hijos en las fotos colgadas de la nevera. Pensé en todas las veces que tuve que fingir que todo estaba bien para que el bebé no notara mi ansiedad. Aquella noche hice algo que me avergonzó después. No lo toqué, no lo abrí a plena luz, pero le pedí prestado su teléfono cuando se fue al baño. Le pedí que lo dejara en la mesa. Él puso cara de fastidio, claro, como quien espera que la mujer que conoce siga siendo la mujer que calla. Lo sujeté con manos que no temblaban tanto como por dentro. Scroll, scroll, scroll. No busqué un hilo de conversaciones al azar. Buscaba el hilo que me pincha y lo encontré. Solo unos mensajes recientes, con una ternura que nunca me había dirigido a mí. Palabras sencillas. Me haces falta. ¿Quieres quedar? Ojalá estuvieras aquí. No había fotos, no había llamadas constantes. Era la delicadeza de alguien que quiere que lo extrañen. Mi garganta se cerró. Quise borrar, quemar, pedir explicaciones. Pero también hubo otra cosa. Una clase de vergüenza que no me pertenecía. Una culpa antigua por seguir buscando razones fuera de lo que yo era capaz de ver. Lo llamé a la sala con voz neutra. Él llegó con una sonrisa de quien ha hecho trampas y piensa que puede jugar a volver a la regla. Te vi con el teléfono, dije simple. Vi los mensajes. Su primer gesto fue negar con la cabeza. Luego, justo después, la vieja maniobra. Furia disfrazada de preocupación. ¿Por qué lo abriste?, preguntó, todo agraviado. ¿No confías en mí? La pregunta me quemó por dentro. ¿Confianza? ¿Cómo pedir confianza cuando la cama olía ya a ausencias prolongadas? ¿Cómo responder a una pregunta que encubre traición? Le dije lo que sentía, con frases que sorprendieron por su frialdad. No estaba buscando venganza, estaba buscando la verdad. Le hablé de las noches de lactancia, de las mañanas en las que hacía la comida y nunca comía a su lado, de los cumpleaños que ya no celebrábamos más que con excusas. Le mencioné el perfume que ya no me dedicaba. Le hablé de cómo reía escondido. Él hizo una pausa larga, de esas que significan vidas eternas. Y en esa pausa vi una coraza que no había visto antes. O se había aprendido a proteger, o había rehecho su alma para encajar en otra parte. Fue un error, dijo al final, con la palabra exacta que buscaba minimizar la gravedad. No significa nada. No estaba loca, solo estaba sola. La palabra error me sonó a una molestia pasajera que se arregla con promesas, pero las promesas, yo lo aprendí desde entonces, pueden ser recicladas, pueden usarse para volver al mismo lugar donde uno fue lastimado. Decidí no hacer una escena, no porque no quisiera, sino porque ya sabía que las escenas dejan escombros que los niños recogen sin entenderlos. En vez de eso, me convertí en una observadora paciente. Empecé a tomar notas de los pequeños actos, llamadas que terminaban en risas en la calle, horarios que cambiaban misteriosamente, la manera en que su camisa olía a otro perfume durante el fin de semana. Me volví experta en detectar evasiones. Aprendí a leer el lenguaje de las manos cuando evita las mías. Aprendí a contar los minutos que tardaba en volver a casa los viernes. Me obligué a dormir con un ojo abierto, no físicamente, sino en la forma en que mi conciencia ya no descansa. Y sin embargo, entre esa vigilancia y mis labores, entre los pañales, las fórmulas, las tareas del hijo mayor, seguía habiendo ocasiones en las que mi mente trataba de construir puentes con la vieja historia. Fotos antiguas, viajes,
La primera vez que reímos juntos eran como espejos por los que quería mirar para comprobar que no todo era mentira. Pero los espejos, cuando se rompen, multiplican la fragmentación de la imagen. Una tarde, mientras él estaba en la ducha y los niños dormían la siesta, decidí actuar con cautela mayor. Abrí su correo, revisé cuentas, pero fue en las redes donde encontré algo que me clavó la última pieza de incredulidad. Un nombre. No era un alias ni una foto sin identificar. Era un nombre y una foto pequeña. La cara de la mujer que desde hacía semanas le robaba sonrisas al teléfono. No la conocía. Nunca la había visto antes en la ciudad. No era siquiera la típica amenaza que imaginas, la joven veinteañera, la compañera de trabajo. Era una mujer con la que, de algún modo, mi marido había ido construyendo una nueva ternura. Cuando amas, buscas señales de vida, pero cuando te traicionan, aprendes a leer los fantasmas. Cerré todo, apagué el teléfono y me senté en la cocina hasta que los primeros rayos de la tarde se volvieron sombras largas. Me pregunto si fue cobardía o prudencia lo que me hizo esperar. Quizás un poco de ambos. Esa noche decidí dos cosas. No confrontarlo delante de los niños, porque no quería que ellos heredaran mis armas. Y observar con más cuidado. Iba a espiar sin ser capturada, a encender faros pequeños para ver si esa otra luz era una lámpara de paso o una hoguera. Antes de dormir, anoté el nombre en mi cuaderno, junto a la hora de los mensajes que había visto. El papel quedó allí, doblado entre facturas y recordatorios. Era una pequeña evidencia, apenas un trozo de verdad, pero era suficiente para que algo en mí dejara de fingir. Y justo cuando me disponía a apagar la luz, su celular vibró en la mesa del comedor. No lo miré. Bueno, no todavía, pero esa vibración, esa señal diminuta, fue a la vez una amenaza y una promesa. La historia que creía intuir empezaba a hacerse real, y yo ya no iba a ser la que se escondía en los márgenes. Al volver a mirarlo al día siguiente, decidí seguirlo. No sabía cómo ni por cuánto tiempo, solo sabía que tenía que ver con mis propios ojos lo que mi corazón venía sospechando. La decisión era pequeña y monstruosa a la vez. Desde aquella noche, el silencio se volvió mi aliado, no porque me gustara, sino porque en él encontraba las respuestas que las palabras ya no daban. Él hablaba menos, o quizás era yo quien escuchaba distinto. Había frases suyas que antes me parecían normales y ahora me sonaban vacías, mecánicas, como si las repitiera por inercia. Y entre esas palabras sin alma, el silencio se volvía un testigo incómodo. El amor no muere de golpe, se apaga en los detalles que dejamos de notar. Empecé a observarlo sin que lo notara. Aprendí a leer su rostro cuando sonaba una notificación, a contar cuántas veces se perfumaba antes de salir, a qué hora decía que tenía reuniones con clientes y cuánto tardaba en volver. Cada gesto era una pieza de un rompecabezas que yo no quería completar. Pero ya era demasiado tarde. Cuando una mujer intuye la traición, la intuición se vuelve hambre, necesidad, ansia por confirmar lo que duele. A veces lo veía llegar y sabía que había estado con ella por la forma en la que sonreía al entrar. No porque oliera distinto, ni porque llevara otro semblante. Era algo más sutil, esa calma satisfecha que solo tiene quien ha sido deseado. El cuerpo siempre delata lo que el alma intenta esconder. Mientras tanto, mi vida seguía igual. Los niños, las tareas, la cena servida que se enfriaba, las mismas preguntas de cada noche. ¿Cómo te fue? Bien cansado. Y luego el teléfono. Siempre el teléfono. Yo lo miraba de reojo, fingiendo estar concentrada en lavar los platos, pero por dentro
Temblaba, no de miedo, sino de furia contenida, de ese tipo de rabia silenciosa que se guarda porque una todavía no sabe si va a llorar o a arder. Pasaron días, semanas quizá. Mi cuerpo funcionaba como siempre, pero mi mente se había convertido en un campo de observación. A veces me descubrí sonriendo en automático mientras lo veía hablar con los niños y me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera dividir su afecto en tantas partes y aún parecer entero. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré en su bolsillo un ticket de restaurante. Una cena para 2, viernes. Reunión de trabajo, había dicho esa noche. Reí sin humor. No lo enfrenté. Solo doblé el papel y lo guardé en el mismo cuaderno donde días atrás había anotado el nombre de ella. Era mi bitácora de la decepción, mi libro de pruebas para un juicio que no sabía si quería celebrar. Cuando amas, esperas. Cuando sospechas, lo guardas, lo archivas. Cada noche me repetía que quizás estaba exagerando, que tal vez era solo un mal momento, que todo matrimonio pasa crisis. Pero luego recordaba esas frases. Me haces falta. Ojalá estuvieras aquí. Y la realidad me devolvía a la herida. Hubo una noche especialmente dura. Él llegó más tarde de lo habitual, con olor a vino y un brillo en los ojos que no era mío. Yo fingí dormir. Lo escuché dejar el celular sobre la mesa, quitarse los zapatos y meterse a la cama sin decir palabra. Sentí su respiración detrás de mí, tranquila, segura, como quien no tiene nada que temer. ¿Y yo tenía tanto que decirle, tanto que gritar, pero no dije nada, porque entendí algo que dolía más que cualquier infidelidad. Ya no tenía sentido pelear por alguien que ya no estaba ahí, aunque su cuerpo siguiera a mi lado. El silencio se volvió mi arma, y él nunca lo vio venir. Al día siguiente, me miré al espejo y no me reconocí, no por mi rostro cansado ni por mis ojeras, sino por mis ojos. Ya no había miedo en ellos, solo una calma extraña, la calma de quien está acumulando fuerzas. Empecé a levantarme antes del amanecer, preparaba los desayunos, alistaba a los niños y mientras tanto revisaba sus movimientos con gran precisión, mensajes, horarios, llamadas. Ya no lo hacía desde el dolor, sino desde la necesidad de ver la verdad desnuda. Cada nueva mentira confirmada era como un ladrillo en un muro que yo misma estaba construyendo, un muro que me separaba de él, un muro que pronto se convertiría en mi salvación. Una noche, mientras él dormía profundamente, me levanté, caminé hasta la sala y abrí su teléfono una vez más. Las notificaciones estaban silenciadas. El chat con ella estaba archivado, escondido, pero ahí estaba. La misma sonrisa, los mismos "te pienso", los mismos planes que alguna vez hizo conmigo. Cerré los ojos y dejé el teléfono donde estaba. Ya no necesitaba más pruebas. La evidencia no estaba en la pantalla, sino en la distancia que se había instalado entre nosotros. Esa distancia que ya podía palpar, oler, sentir en cada palabra medida, en cada gesto ensayado. Hay verdades que duelen más cuando ya nos sorprenden. A la mañana siguiente, preparé el desayuno con la misma rutina de siempre. Los niños rieron. Él habló de su día. Todo parecía normal. Y sin embargo, en mi interior, algo había cambiado. Ya no era la mujer que buscaba respuestas. Era la mujer que empezaba a preparar su salida. Esa tarde lo seguí. Con el corazón desbocado y las manos frías lo seguí, y lo que vi confirmó que ya no había vuelta atrás. El día que decidí seguirlo, amaneció como cualquier otro. Desayuno a medias, mochilas al hombro, el ruido del tráfico colándose por las ventanas. Nada en el mundo anunciaba que esa mañana iba a mirar de frente mi ruina. Él se despidió con un beso rápido, de esos que se dan por costumbre, no por deseo.
Llevaba puesta la camisa azul que solo usaba en reuniones importantes, y el mismo perfume que antes me enloquecía ahora me revolvía el estómago. Esperé 15 minutos después de que se fue. Me puse una chaqueta, un gorro y salí sin pensarlo 2 veces. El miedo me empujaba más fuerte que el aire. Lo seguí a distancia. Lo vi tomar un desvío antes de llegar al trabajo, doblar por una calle que no llevaba a ninguna oficina. Mi respiración se volvió irregular, como si cada paso me acercara al borde de un precipicio. Hay verdades que no se buscan, pero una vez que las ves, ya no puedes cerrar los ojos. El auto se detuvo frente a una cafetería, de esas con paredes de ladrillo y aroma a pan recién hecho. Yo me quedé en la acera de enfrente fingiendo mirar el celular, y entonces la vi, a ella, a la otra. No era como me la imaginaba, no era más joven ni más bella, pero era distinta. Tenía esa ligereza en la mirada que yo había perdido hacía años. Ese gesto despreocupado de quien no carga el peso de una casa, ni las noches sin dormir, ni la culpa de estar cansada. Se abrazaron, así, sin disimulo, como si el mundo entero les perteneciera. Él sonreía, pero no como sonreía conmigo. Era otra sonrisa, más blanda, más viva, más cruel. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No lloré, no grité. Solo me quedé quieta mirando como si el dolor necesitara tiempo para encontrarme. Creí que el dolor dolía hasta que vi su cara. Ella le tocó la mejilla. Él se inclinó y la besó. No fue un beso rápido ni culpable. Fue un beso que decía, te elijo, aunque para hacerlo tuviera que borrarme. Y en ese instante algo dentro de mí se quebró. No fue el corazón. Ese ya estaba hecho pedazos. Esa versión de mí que aún creía que el amor todo lo podía. Seguí observando unos minutos más hasta que el café se volvió insoportable. Di media vuelta y caminé sin rumbo. Las calles se mezclaban con mis pensamientos, las risas de mis hijos, las noches de insomnio, las promesas rotas. No era más joven, solo era libre. Y eso fue lo que me dolió. Porque en el fondo, lo que más dolía no era perderlo a él, era darme cuenta de que yo misma me había perdido hace mucho. Entre pañales, horarios y amor a medias, había dejado de ser una mujer para convertirme solo en función, madre, esposa, sombra. Esa tarde, al regresar a casa, el aire se sentía más pesado. Cada rincón tenía un eco distinto, como si la casa supiera que ya no era un hogar, sino una mentira con paredes. Los juguetes en el suelo, las tazas a medio lavar, el reloj marcando las horas de una rutina que ya no quería vivir. Encendí la televisión solo para no escuchar mi mente, pero incluso entre las voces ajenas lo escuchaba a él, su risa con ella, sus palabras dulces, su voz prometiendo lo que alguna vez me prometió a mí. Me senté en la cama en la orilla, con la maleta de los niños a un lado. No la abrí. No todavía, pero por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de imaginarme sola. A veces el dolor no te destruye, te despierta. Esa noche no lo confronté. No necesitaba que me lo explicara. Las imágenes ya hablaban por sí solas. Cuando llegó lo observé en silencio, su forma de entrar, de mirar el reloj, de evitar mi mirada. Todo encajaba en ese rompecabezas que yo misma había armado. Cenamos en silencio. Los niños reían y por un momento fingí normalidad. Pero dentro de mí el silencio era fuego. No un fuego que se quema, sino uno que se transforma. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta, mirando el techo, recordando el rostro de ella. Y lo que vi en su mirada no fue amenaza ni rivalidad, fue algo mucho peor, fue libertad. El dolor tiene dos caminos, hundirte o encenderte. Y sin darme cuenta, mientras las horas pasaban, empecé a encenderme. No en venganza ni en rabia, sino en conciencia. Comprendí
que ya no podía seguir esperando a que él me eligiera. Tenía que empezar a elegirme yo. Esa noche no lloré. Por primera vez en años no lloré. Solo apagué la luz y supe que al amanecer algo dentro de mí ya no sería igual. Desde hacía semanas los viernes olían distinto. No era el aroma del hogar ni el de la cena recién servida. Era el perfume de él, ese que solo usaba cuando había reuniones importantes. Al principio me convencí de que exageraba, que ese olor dulce y afilado que se quedaba en el aire no era más que mi imaginación. Pero las narices, igual que el corazón, guardan memoria, y el cuerpo siempre recuerda lo que el alma no quiere aceptar. Hay verdades que no se ven, se huelen. Esa tarde de viernes, mientras preparaba la cena, lo vi pasar frente al espejo del pasillo, con su camisa planchada, sus zapatos lustrados y un reloj nuevo. Y ese perfume, ese maldito perfume que no era para mí. ¿A dónde vas?, pregunté sin levantar mucho la voz. Cena con el cliente nuevo, respondió rápido sin mirarme. ¿Otra vez viernes? Sí, son los únicos días que puede, dijo colocándose la chaqueta. Su tono era casi amable, pero debajo de esa amabilidad había algo más. Desdén, costumbre, indiferencia. El desamor no grita, se insinúa hasta volverse rutina. Esperé a que saliera, esperé 5 minutos más y salí detrás. La calle estaba húmeda por una lluvia reciente. Seguí su auto en un taxi, dándole instrucciones al chofer con la voz entrecortada. Mis manos temblaban. El corazón golpeaba tan fuerte que sentía que el taxista podía escucharlo. Durante todo el trayecto, una sola pregunta me martillaba la cabeza. ¿Qué haré si lo veo? ¿Lo enfrentaré? ¿Lloraré? ¿Correré? No lo sabía. Solo sabía que necesitaba verlo, que la verdad ya no cabía dentro de mi pecho. El auto se detuvo frente a un restaurante pequeño, con luces cálidas y música suave. Lo vi bajar, y segundos después la vi a ella, la misma del café, la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos. Se abrazaron como quien se reconoce después de esperarse toda una vida. Y ahí, en medio de esa calle húmeda y oscura, entendí que ya no había marcha atrás. Nunca olvides el olor del momento en que se rompe algo. No lloré, no hice un escándalo, solo observé. Y mientras los veía entrar de la mano, sentí cómo el frío me subía desde los pies hasta la garganta. Era el frío de la certeza, el tipo de frío que congela la inocencia. El taxi seguía esperándome. Le pedí al chofer que arrancara. No sabía dónde ir, pero sí sabía de dónde estaba escapando. De camino a casa me miré en el reflejo de la ventana y lo que vi fue una mujer que ya no podía fingir que todo estaba bien. Una mujer cansada, vacía, pero viva. Tan viva que el dolor la mantenía erguida. Ese día no lloré, ese día nací distinta. Al llegar, la casa olía a nada, a espacio en blanco, a silencio, a vacío. Me quité los zapatos y me senté en la cama sin encender la luz. Los niños dormían, yo no podía. Cada minuto que pasaba se sentía como un golpe seco dentro del pecho. Recordé todas las veces que esperé su llegada con ilusión, todas las noches que creí en sus excusas, y entendí algo que me dolió en los huesos. No lo había perdido esa noche, lo había perdido mucho antes, solo que no quise verlo. El amor no se rompe un día, se desgasta de a poco hasta que deja de reconocerte. El reloj marcó las 2 de la mañana cuando lo escuché llegar. Su llave giró en la puerta. El perfume inundó el pasillo. Cerré los ojos, fingí dormir. Lo sentí entrar en la habitación, dejar el celular boca abajo, meterse en la cama sin mirarme y no decir nada. Yo tampoco lo hice.
Ese silencio entre los dos fue más fuerte que cualquier grito, porque los gritos al menos dicen algo. El silencio, en cambio, es el lenguaje de lo que ya está muerto. Me di vuelta, miré el techo y sin pensarlo, susurré algo solo para mí. Hasta aquí. Hasta aquí. A veces no hace falta una venganza, basta con decir que no vas a seguir. Esa noche, por primera vez en años, no me sentí víctima. Sentí que algo dentro de mí estaba despertando. No sabía aún cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas, pero algo estaba naciendo. Algo que se parecía mucho a la palabra libertad. Al amanecer, cuando la luz rozó las cortinas, me miré al espejo del baño. Tenía el rostro hinchado, los ojos secos, el alma exhausta, y me prometí que esa sería la última vez que me miraría así. Esa noche no fue distinta en apariencia. El mismo reloj marcando su rutina, el mismo techo silencioso, el mismo cuerpo agotado. Pero dentro de mí algo ya no era igual. No sé en qué momento exacto ocurrió. Si cuando lo vi besarla o cuando me vi a mí misma en el reflejo de la ventana. Pero comprendí que llorar ya no me servía de nada. Llorar era seguir esperando que algo cambiara. Y yo ya no quería esperar. Hay un instante en que el dolor deja de doler y se vuelve decisión. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Él dormía. Respiraba con esa tranquilidad que solo tienen los que no cargan culpa o los que ya se acostumbraron a ella. Fui a la habitación de los niños. Los miré dormir. El pequeño, el bebé, apretaba su osito de peluche, mientras que la mayor tenía una mano extendida como buscando calor incluso dormida. Los observé largo rato. En sus rostros encontré una calma que me devolvió el aire. No era solo por mí, era por ellos, porque no quería que crecieran pensando que amar era aguantar, que el silencio era cariño o que la soledad era parte del matrimonio. A veces se llora tanto que cuando por fin entiendes, ya no quedan lágrimas. Fui a la cocina, encendí la luz tenue. Sobre la mesa aún estaba el plato que le había dejado sin tocar. Lo miré con una mezcla de rabia y resignación, y supe que no quería seguir sirviendo más cenas frías ni esperas vacías. Me preparé un café, el primero que me hacía para mí en mucho tiempo. Me senté frente a la ventana. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el vidrio con la misma cadencia que mis pensamientos. No pensé en venganza. En el silencio de un lugar donde nadie me llame loca, sensible, exagerada. En el alivio de una cama donde pueda dormir sin miedo a soñar con otra. No hay ruido más fuerte que el de una mujer pensando en irse. Tomé una libreta vieja y empecé a escribir, no una carta de despedida, sino una lista. Los documentos de los niños, los ahorros escondidos en el cajón del armario, el número de teléfono de mi amiga Laura, la única que no me juzgaba, la dirección del apartamento en alquiler que había visto semanas atrás. No lo planeé, solo dejé que mi mano escribiera lo que mi corazón ya sabía. Era hora. Dejé el lápiz sobre la mesa. El silencio se volvió espeso, casi sagrado. Era como si todo el universo contuviera la respiración, esperando a ver si cumpliría mi promesa. Y la cumplí. Fui al dormitorio. Él seguía dormido, ajeno a todo. Por un momento lo miré, intentando recordar en qué punto dejamos de ser nosotros. Pero solo vi a un extraño, un hombre que sin darse cuenta había matado la mejor versión de mí. A veces el amor no se termina, se apaga, como una vela que se cansa de arder sola. Me metí en la cama de espaldas a él. No lloré, no moví un músculo, y por primera vez en años sentí paz, una paz rara, casi incómoda, pero real, de esas que llegan cuando el cuerpo entiende que ya no hay nada más que pelear. Me dormí con esa sensación, no con tristeza, sino con la certeza, porque aunque el día siguiente aún no existía,
Ya sabía que al amanecer no sería la misma mujer que se acostó esa noche. Cuando abrí los ojos, el sol apenas asomaba por las cortinas. Me levanté sin pensar, tomé la libreta, abrí el armario y comencé a empacar, no con prisa, sino con calma, como quien por fin recuerda el camino de regreso a sí misma. No lloré porque entendí algo. Cuando dejas de esperar que te quieran, empieza el verdadero amor propio. El amanecer llegó silencioso, como si el mundo supiera que algo estaba por cambiar. La luz se filtraba entre las cortinas, acariciando los juguetes en el suelo, los retratos en la pared, los restos de una vida que ya no me pertenecía. Me quedé unos segundos mirando todo. Cada objeto parecía contar una historia. La taza con el asa rota, testigo de discusiones que nadie recuerda cómo empezaron. Los zapatos del pequeño, llenos de arena del último paseo en familia. El cuadro del día de la boda donde sonreíamos sin imaginar que esa sonrisa tenía fecha de caducidad. Respiré hondo y comencé. Saqué la maleta grande del armario. La abrí sobre la cama con un temblor que no era miedo sino vértigo. No sabía a dónde iría, pero sabía de qué estaba escapando y eso bastaba. Fue la habitación de los niños. Los encontré aún dormidos, enredados entre las sábanas con el cabello alborotado y el rostro sereno. Por un momento dudé. ¿Era justo llevármelos sin explicación? ¿Era correcto romperles el mundo para salvarlos del mío? Pero entonces recordé sus pequeñas voces llamándolo papá sin recibir respuesta. Recordé las noches en que él no estaba, las veces que preguntaron por qué discutíamos tanto, y entendí que quedarnos era la verdadera injusticia. No se trata de huir, se trata de elegir qué heridas no quieres que tus hijos aprendan. Metí su ropa en la maleta, las pijamas, los uniformes, el peluche favorito. Cada prenda pesaba más que la anterior, como si la culpa se colara entre las telas. Guardé también mis cosas, lo mínimo indispensable, documentos, los ahorros escondidos, una foto en la que aún sonreía de verdad. El reloj marcaba las 7 cuando escuché un movimiento en el cuarto. Él se estaba levantando. Mi corazón se aceleró. Me quedé quieta escuchando sus pasos. El ruido del baño, el agua del grifo, el sonido de la toalla al caer sobre el suelo. Nada en su rutina había cambiado, pero en la mía todo había terminado. A veces la valentía no ruge, respira bajito para no despertar al miedo. Me acerqué a la cuna del bebé y lo tomé en brazos. Olía leche tibia y sueño. La niña despertó y me abrazó sin preguntar. Quizá los niños siempre saben más de lo que decimos. Tomé las llaves, los documentos y la maleta. El sonido del cierre fue como un disparo que me marcó la salida. Antes de cruzar la puerta me detuve. Miré la casa una última vez. Cada rincón era una historia, cada mueble un testigo. Pero no sentí nostalgia. Sentí alivio. No siempre perder es una tragedia. A veces es el primer paso hacia ti misma. Lo escuché salir del baño. ¿A dónde vas tan temprano? Preguntó con voz adormilada. No lo miré. Solo respondí sin temblar. A donde pueda volver a respirar. Él se quedó inmóvil, desconcertado. Intenté decir algo, pero no lo dejé. Giré la manija, crucé el umbral y cerré la puerta con suavidad. Fue un cierre definitivo. Afuera, el aire estaba frío, pero se sentía distinto, nuevo, vivo. Caminé hasta el taxi que me esperaba en la esquina. Los niños se acurrucaron junto a mí en el asiento trasero. Cuando el auto arrancó, una lágrima cayó, pero no de tristeza, era alivio. Era libertad mojando mi rostro por primera vez. No lloré por lo que dejaba atrás, sino por lo que por fin me atrevía a empezar. El taxi dobló por la avenida y la casa quedó atrás, pequeña y distante, como una escena que ya no me pertenecía. Sentí miedo, sí, pero era un miedo nuevo, el miedo de quien se atreve a empezar de cero. Apoyé la cabeza en el vidrio, miré el cielo que comenzaba a despejarse
y en voz baja dije lo que llevaba meses queriendo pronunciar. Se acabó. El conductor me miró por el retrovisor y preguntó, ¿a dónde la llevo? Y sin pensarlo respondí, a donde pueda empezar de nuevo. Laura me esperaba abajo junto al portón del edificio. Cuando la vi sentí por primera vez en días que no estaba sola. Sabía que lo harías, me dijo sin preguntarme nada. Y ese sabía fue suficiente para que todo el peso que cargaba se aflojara un poco. El taxi se detuvo. Pagué la tarifa exacta. No hubo frases ambiguas, solo una dirección clara. Calle 12, edificio Las Palmeras, apartamento 3B. El lugar que había mirado semanas atrás cuando todavía no sabía que ese por si acaso sería mi salvavidas. A veces planeas tu vida sin saber que ya estás huyendo. Subimos con la maleta, los niños adormecidos, el eco de las ruedas sobre el suelo del pasillo vacío. El apartamento era pequeño. 2 cuartos, una sala con pintura descascarada y una cocina que olía a encierro. Pero tenía ventanas grandes, y desde una de ellas se veía el cielo. Laura abrió las cortinas y la luz inundó todo. No era un hogar todavía. Por ahora, puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo ella, acariciando la cabeza de mi hija. Lo importante es que ya estás fuera. Asentí. No tenía palabras, solo un nudo en la garganta que no sabía si era tristeza o alivio. A veces la libertad no se siente como volar, sino como aprender a respirar sin miedo. Los niños correteaban de un lado a otro, descubriendo el eco de sus propias risas. Yo los miraba, preguntándome si algún día recordarían ese día como una pérdida o como un comienzo. Mientras ellos jugaban, me senté en el suelo, apoyada contra la pared. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba en calma. No había gritos, ni relojes apurados, ni excusas que dolieran, solo silencio. Y el silencio, por primera vez, no era enemigo. Laura trajo pan, leche y algo de café. Comimos en el suelo, sin mesa ni sillas. Ella hablaba poco, como si entendiera que el silencio también puede ser compañía. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse. La habitación quedó en penumbra. Los niños dormían en el colchón improvisado. Yo me quedé despierta observando la ciudad a través de la ventana. Nada enseña más que empezar de cero con las manos vacías. Saqué la libreta. En la última página, debajo de la lista que había escrito la noche anterior, agregué una frase. Ya no me estoy yendo, ahora estoy llegando. Me reí bajito. Era absurdo, pero verdadero. Esa frase, escrita con letra temblorosa, se sintió como la primera piedra de algo nuevo. Al día siguiente limpié el departamento. Lavé el suelo, abrí las ventanas, dejé entrar el sol. Puse música bajita y los niños ayudaron a armar sus pequeñas camas. No había mucho, pero había calma. Y eso, después de tanto caos, era suficiente. A veces el hogar no se encuentra, se construye con lo que te queda. Por la tarde, bajamos al parque de la esquina. Los niños corrieron, rieron, cayeron, se ensuciaron. Yo los miraba y por dentro sentía algo que hacía tiempo no sentía: ligereza. Nadie me esperaba con reproches. Nadie me observaba con indiferencia. Solo el viento, los gritos alegres y el sonido simple de la vida que seguía. Esa noche, al acostarlos, le dije una verdad a medias. Viviremos aquí un tiempo. Es un lugar nuevo, pero verás, pronto se sentirá como en casa. Mi hija me abrazó y dijo algo que me desarmó. A mí me gusta. Aquí no se escucha cuando gritas. No supe qué responder. Solo la abracé fuerte y le prometí con el corazón latiendo: aquí nadie volverá a gritar. Nunca más. No hay promesa más sagrada que la que nace del dolor. Cuando se durmieron, me senté en la ventana otra vez. La ciudad seguía viva allá afuera, y dentro de ese pequeño apartamento, por primera vez en mucho tiempo, yo también. No tenía certezas, no tenía un futuro asegurado, pero tenía algo mejor: la posibilidad de escribir un nuevo. Mientras apagaba la luz, sonó mi celular. Un mensaje de un número que ya conocía. No entiendo por qué te fuiste. Hablemos. Lo leí en silencio y sin pensarlo apagué el teléfono.
Por primera vez no necesitaba que me entendiera, solo necesitaba seguir adelante. A la tarde siguiente el teléfono vibró sobre la mesa rompiendo el silencio. El sonido me sobresaltó, aunque en el fondo lo estaba esperando, no porque quisiera escucharlo, sino porque sabía que tarde o temprano iba a volver a intentarlo. Era él otra vez. Su nombre, aún guardado en mis contactos, seguía ahí como una cicatriz digital que no me animaba a borrar. Leí la notificación sin abrir el mensaje. No entiendo por qué te fuiste así. Hablemos, por favor. Me quedé inmóvil. No era sorpresa. Los narcisistas no piden perdón, piden control. No quieren volver a ti, quieren volver a tener poder sobre ti. Pasaron unos minutos antes de que me animara a abrir la conversación. Había más mensajes, frases que olían a culpa maquillada, a manipulación disfrazada de amor. Los niños me necesitan. No puedes borrar todo lo que vivimos. Estás exagerando, las cosas no eran tan graves. Podemos empezar de nuevo si me das otra oportunidad. Leí cada palabra con una calma que me sorprendió, porque tiempo atrás esas frases me habrían destruido. Antes me habrían hecho llorar, dudar, retroceder, pero ahora solo me daban náuseas. Cuando sanas, las mismas palabras que te herían suenan ridículas. Me levanté, abrí la ventana, dejé entrar el aire. El viento frío se llevó parte del temblor que me quedaba. Sonó de nuevo. Otra tanda de mensajes. No sé qué te dijo esa mujer, pero no fue lo que parece. Yo también me sentía solo, tú me habías dejado de lado. Todo lo hice porque necesitaba sentirme querido. Ahí estaba, la justificación disfrazada de arrepentimiento. El clásico yo también sufría. La estrategia del espejo. Convertir su culpa en mi error. El manipulador no busca perdón, busca que te disculpes tú. Lo imaginé escribiendo, convenciendo de que bastarían un par de frases para hacerme volver, pensando que el amor me haría olvidar la humillación, el cansancio, las noches vacías. Pero esta vez no quedaba amor. Fui a la habitación de los niños, dormían tranquilos. Esa paz era mi respuesta. Regresé al celular, lo miré unos segundos y escribí una sola palabra: basta. No la envié, porque comprendí que ni siquiera eso merecía. Él no necesitaba una explicación, yo no necesitaba justificarme. La libertad no se discute. No responder también es una respuesta y a veces la más poderosa. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio limpio, de esos que curan. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. El sol empezaba a ponerse y por primera vez no sentí nostalgia del día que terminaba. Sentí orgullo de haberme elegido, porque lo entendí al fin. No había perdido una relación. Había recuperado mi dignidad. Cuando dejas de responderle al que te rompió, empiezas a responderte a ti misma. Esa noche dormí sin miedo, no hubo sobresaltos ni sueños extraños, solo la sensación clara, profunda, liberadora de haber cerrado una puerta que nunca más volvería a abrir. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno, escuché a mi hija decir desde su habitación: «Mamá, este lugar huele diferente». Sonreí. «Sí, amor», respondí. «Huele a nosotras». Los primeros días fueron extraños. El silencio me parecía demasiado grande, como si las paredes respiraran conmigo. Por las noches, todavía me sorprendía esperando el sonido de una llave en la puerta, aunque ya sabía que nadie iba a entrar. Me tomó tiempo entender que el silencio no era vacío, era espacio, espacio para pensar, para escucharme, para descansar. A veces la paz suena tan distinta al caos que al principio crees que es soledad. Los niños se adaptaron más rápido que yo. El pequeño dormía de corrido como si el nuevo aire lo arrullara. Mi hija empezó a decorar la pared del cuarto con dibujos. Puso un cartel que decía en letras torcidas: «Nuestra casa». Cada vez que lo leía se me hacía un nudo en la garganta. Había algo profundamente sanador en esas dos palabras. Nuestra casa.
sin gritos, sin reproches, sin miedo a romper el silencio. Las mañanas empezaron a tener otro ritmo. Ya no corría detrás del reloj ni de las expectativas. No tenía que preparar desayunos para alguien que salía sin probarlos. Ahora los panqueques se enfriaban porque los niños jugaban riendo, no porque alguien se iba. Cuando ya no cocinas por obligación, el desayuno sabe distinto, sabe a ti. Empecé a reconectar con mi cuerpo sin apuro, sin culpa. Un día me miré al espejo y no vi la mujer cansada que temía encontrar. Vi a alguien que, ojerosa y despeinada, estaba viva, y no cualquier tipo de vida. Algunas tardes salía con Laura al parque. Ella, con su sonrisa fácil y sus frases sin filtros, me devolvían el humor que creía perdido. «Te estás volviendo otra vez tú», me dijo una vez mientras el sol caía sobre los árboles. «¿Otra vez?», le respondí. «No, mejor, ahora sin miedo». Y tenía razón. Había miedo aún, sí, pero ya no mandaba. Era un visitante que aprendí a mirar sin dejar que me dictara las reglas. Sanar no es tener miedo, es avanzar aunque siga ahí. Poco a poco el tiempo dejó de doler. Las horas ya no eran una cuenta regresiva, sino una promesa abierta. A veces escribía en un cuaderno, otras simplemente me quedaba mirando por la ventana mientras el sol cambiaba de color sobre los techos. Y me descubrí haciendo algo que antes no hacía, respirando sin apuro. Un día, sin planearlo, me di cuenta de que ya no revisaba el celular para ver si él había escrito. Ni siquiera lo pensaba. El silencio entre nosotros se había convertido en costumbre y en paz. El día en que dejas de esperar un mensaje, empieza tu verdadera libertad. Los fines de semana con los niños eran un caos hermoso. Juguetes por todas partes, risas que llenaban el pasillo, peleas por quién usaba primero el color azul. Pero incluso en el desorden había armonía, porque el amor, cuando no duele, también desordena, pero de otra forma. A veces, al caer la noche, me sentaba en el suelo del salón con una manta y una taza de té. Miraba las sombras de los muebles, la luz suave del pasillo y pensaba, así se siente empezar de nuevo. No era perfecto, ni fácil, ni siempre feliz, pero era mío, y eso bastaba. El verdadero hogar no es un lugar, es el momento en que puedes ser tú sin miedo. Una tarde, mientras doblaba la ropa, mi hija me abrazó por detrás y dijo, «Mamá, ya no te veo triste». No supe qué contestarle. Solo la abracé porque tenía razón, ya no lo estaba. Había días de nostalgia, sí, pero incluso la nostalgia tenía ahora un sabor distinto. Ya no era deseo de volver, sino gratitud por haberme ido. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno una frase que nació sola. Estoy aprendiendo a vivir sin reloj, y sonreí, porque por fin comprendí que no era que el tiempo se hubiese detenido, era que por primera vez el tiempo era mío. No recuerdo el día exacto en que ocurrió, solo sé que una mañana me miré al espejo y no me di lástima. Durante años, cada reflejo había sido una sentencia, la piel más flácida, las ojeras más profundas, la sonrisa más cansada. Veía lo que el cansancio había hecho conmigo, pero no veía lo que yo había hecho por los demás. Nos enseñan a juzgarnos por lo que cambia en lugar de a celebrarnos por lo que resistimos. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Quizás era la luz o quizás era yo. El cabello caía desordenado, los ojos aún hinchados por el sueño, pero por primera vez en mucho tiempo no quise corregirme. Solo me quedé ahí, frente a mí, y sonreí, tímida al principio, como si no recordara cómo hacerlo. Luego más firme, más mía. No era una sonrisa para nadie más. Era la sonrisa de quien se reconoce después de una larga ausencia. Empecé a cuidarme sin obligación, no para volver a estar bien, sino para sentirme bien aquí y ahora. Me puse una crema que llevaba años guardada. Cociné algo solo para mí, salí a caminar sin destino. Me miraban en la calle y ya no me incomodaba.
No porque buscara aprobación, sino porque entendí que no debía esconderme del mundo. Dejas de temer la mirada ajena cuando aprendes a sostener la tuya. Una tarde Laura me insistió en que fuéramos al centro a comprar ropa. Hace meses que usas la misma camiseta, mujer, me dijo riendo. Le respondí con otra risa, pero tenía razón. Frente a un probador me vi vestida con una blusa roja ajustada, con un escote suave. No era provocativo, era vital. Era color, era volver a existir. Por un instante me sentí vulnerable y en ese mismo instante poderosa. Esa noche me quedé sola, los niños dormían. Apagué las luces y me quedé frente al espejo, solo con el reflejo del pasillo. Me observé como quien ve una vieja fotografía y recordé a todas las versiones de mí que había sido. La enamorada, la esposa, la madre, la mujer que lloró en silencio. Todas estaban ahí juntas, en ese cuerpo que seguía de pie. No necesitas volver a ser quien eras, solo aprender a amar a quien fuiste y a quien eres ahora. Toqué mis manos, mis hombros, mi rostro, no buscando belleza, sino una simple presencia, y sentí algo que creí perdido. Deseo, pero no deseo de otro, deseo de vivir, de sentir, de reír, de no esconderme. Había pasado tanto tiempo entregando todo que olvidé cómo era recibir algo de mí misma. Me acosté sobre la cama, miré el techo y pensé, así debe sentirse la libertad, tranquila, sin testigos. Los días siguientes se llenaron de pequeñas conquistas. Volver a bailar mientras cocinaba, volver a cantar en la ducha, volver a usar perfume aunque nadie más lo notara. Y en cada gesto había un mensaje invisible. No me perdí. No es egoísmo amarte después del dolor. Es la única forma de no volver a perderte. Una tarde, Laura vino con una botella de vino y 2 copas. Brindamos por nada y por todo. Por ti, me dijo, por la mujer que dejó de llorar en silencio. Le devolví la mirada con un nudo en la garganta, porque su frase no era solo un brindis. Era una declaración, era verdad. Esa noche, al apagar la luz, me sentí en paz. Ya no necesitaba que nadie me eligiera porque finalmente me había elegido yo. No sé cuándo dejé de llorar. Tal vez fue una noche cualquiera sin fecha ni testigos, cuando entendí que las lágrimas ya no podían cambiar lo que fue. Durante mucho tiempo lloré por lo que perdí, hasta que comprendí que lo que perdí no me pertenecía. Lloré por alguien que no volvería, por una promesa rota, por una versión de mí que creía incapaz de sobrevivir. Pero sobreviví. Y más que eso, renací. Hay dolores que no se superan llorando, se superan despertando. Hoy escribo esto desde el mismo sillón donde cada noche me juraba que no podía más. Solo que ahora hay sol entrando por la ventana, los juguetes de los niños esparcidos por el piso y una taza de café que ya se enfrió pero que no me importa en absoluto. La vida, incluso en su desorden, tiene otro sabor. A veces pienso en él, sí, pero no con odio, tampoco con nostalgia, solo con cierta distancia. Como quien mira una película que alguna vez dolió pero ya no le pertenece. Cuando sanas, el recuerdo deja de ser una herida y se convierte en una lección. Entendí que amar no era sacrificarse, que perdonar no siempre significa regresar y que marcharse no es cobardía, sino a veces la forma más valiente de quedarse contigo misma. He aprendido que la maternidad no me robó la libertad, me mostró de qué estoy hecha, de qué soy capaz. He aprendido que mi cuerpo no es ruina, sino testimonio, y que la soledad no siempre es ausencia, también es descanso. Ahora mis días tienen pausas, risas imperfectas y momentos de silencio que ya no duele. El silencio que antes era castigo, hoy es refugio, porque ya no tengo miedo de escucharme. No fue él quien me liberó cuando se fue, fui yo quien se liberó cuando dejé de esperarlo. A veces me preguntan si volvería a enamorarme, y respondo que sí, pero no de cualquiera. Primero, de mí, de la mujer que sobrevivió al miedo, que eligió la paz antes que el perdón fingido, que entendió que no hace falta ser perfecta para merecer calma,
Hoy me miro al espejo y veo una historia escrita con cicatrices, sí, pero también con risas nuevas. Ya no necesito esconder mis grietas, son las ventanas por donde entra la luz. No todas las segundas oportunidades vienen con otra persona, a veces vienen contigo misma, son para ti. Esta soy yo, la mujer que dejó de llorar en silencio, la que aprendió que el amor más difícil y más necesario es el propio, la que al cerrar una puerta no huyó del amor, sino que fue a buscarlo donde siempre debió estar, adentro, sí, de mí. Ya no espero que nadie me salve, ya no busco explicaciones, porque por fin entendí que no se trata de recuperar lo que perdiste, sino de descubrir lo que aún puede ser. Y mientras los niños rían en la otra habitación, cierro el cuaderno, miro hacia la ventana y sonrío. No porque todo esté completamente bien, sino porque por primera vez yo soy quien lo está. Si esta historia tocó algo dentro de ti, recuerda que no estás sola, que todas en algún momento hemos tenido que aprender a dejar de llorar en silencio. Si estás pasando por algo parecido, respira y date tiempo. Y si este relato te acompañó un poco en ese proceso, suscríbete, comparte este video o deja tu historia en los comentarios, porque contar también sana. Nos escuchamos en el próximo relato. Hasta entonces, sigue eligiéndote.